tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy una vez más la bienvenida a un programa más de Libre Opinión. En la tarde de hoy nos acompañan el licenciado Luis Alberto Montes Salmerón. Señor licenciado, gracias por su presencia esta tarde. Señor, muchas gracias por habernos recibido. Gracias. También está con nosotros el licenciado Félix Tapia Espinosa, quien es presidente de la Barra de Abogados de Acapulco. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Y el licenciado Guadalupe Boyaz Bernabé. Señor, bienvenido. Muchas gracias por su compañía esta tarde. Mayagoitia, gracias por invitarnos, por recibirnos y saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias y por supuesto me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García, a quien saludo la tarde de hoy. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, invitados, doctor, auditorio. Adelante, Mauricio. Sí, el día de hoy tenemos un tema bastante amplio. Se trata de las acciones por la libertad de expresión y protección a periodistas en Guerrero, en que pues, la Barra de Abogados nos está apoyando en este tipo de situaciones, ya que la 61 legislatura del Congreso del Estado tiene una iniciativa de ley por parte del gobernador para abrogar algunos, la ley 463 del FAP. Entonces ellos nos van a dar el punto de vista, así también como ya se levantó una fiscal, el gobernador, para delitos contra los periodistas. Aquí la pregunta es en relación de quién conoce a esta abogada, cuál es su perfil y si está acreditada ante la PGR. Antes de empezar, si me permiten, yo quisiera que alguno de ustedes nos hiciera el favor de ilustrarnos con una síntesis de lo que es la ley 463, de la que hizo mención Mauricio, y también de lo que es el FAT, para poder poner la situación en contexto y entonces entrar a tema. Buenas tardes. Precisamente hace un rato por la mañana estábamos hablando de esa ley ahí con el sindicato de prensa y aquí la preocupación es precisamente que se pretende abrogar esta ley 463, que si bien es cierto no se ha cumplido en su totalidad, el Estado no se ha preocupado en darle cumplimiento a la misma, máxima que ahorita con las disposiciones generales o constitucionales que hablan de una ley general donde va a obligar a legislar a todos los estados respecto a la atención o protocolos de actuación para defensa de los derechos humanos, desaparecidos y en este caso para delitos cometidos en contra de periodistas. En base a ello, el Estado a través del Ejecutivo está mandando una iniciativa de ley en la cual está abrogando ciertas disposiciones las cuales el gremio de los periodistas ha peleado, ha luchado por muchos años y de repente quieren darle borrón y cuenta nueva. La preocupación máxima que oí hace un rato fue precisamente los apoyos, los dineros que han ahorrado todos los periodistas con esta ley, en la cual su preocupación, ¿dónde van a quedar? Dos, que si va a existir realmente una autonomía, una debida investigación responsable en la cual se llegue a la conclusión con un nombramiento formal, con una persona capacitada en el nuevo sistema de justicia penal. Tengo entendido que el gobernador mandó una persona a la cual era la directora jurídica de la Secretaría de la Mujer y es delicado porque omitió el procedimiento ante el Congreso, quien debe de avalar y hacer la debida investigación si esta persona está capacitada. Segundo, nunca se les llamó al gremio de los periodistas a fijar una postura, mesas de trabajo para efectos de garantizar un derecho lo cual les corresponde. Y aquí es el meollo del asunto. El meollo es que el Ejecutivo ha sido omiso, no ha llamado
tanto a las personas que están afectados en desaparecidos, en víctimas y mucho menos a los periodistas. Es el comentario y quisiera que lo abundaran mis compañeros. Bien, ese sería el tema de la tarde. Sin embargo, quiero entender que la ley 463 es una ley que rige la relación que existe entre el gobierno y los periodistas. ¿Es correcto hasta ahí? Por favor. Sí, la ley 463 no es exactamente que rija la relación entre periodistas y Estado, sino más bien es una ley que genera beneficios a favor de los profesionistas, pero que... profesionistas del periodismo. Perfecto. Recuerda que esta ley incluso proporciona el concepto de quién debe ser considerado periodista. Define quién es periodista y quién no. Sin embargo, la ambigüedad de la ley establece que solo puede ser considerado periodista aquel cuya mayor o cuya preponderancia de ingresos los origine en razón de su actividad periodística, lo cual de antemano es un error, porque puede haber periodistas cuyos ingresos principales no provengan de esa actividad. Entonces, es una ley, en mi opinión, y no es por estar en contra de lo que parezca oficial, es una ley que hasta hoy ha sido letra muerta. Es una ley que el propio Estado no ha respetado y que no ha podido realizar. Considero ocioso hablar de una nueva ley cuando el Estado fue incapaz de dar cumplimiento a la ley 463, ¿no? Entonces, se supone que es un mecanismo que generó o que obligó al Estado o que el Estado se comprometió a generar beneficios para quienes vivían del periodismo. Sin embargo, yo preguntaría a ustedes que son de ese ámbito, ¿cuántos periodistas están inscritos en el registro de salud del Estado? ¿Cuántos periodistas han recibido becas para estudios de licenciatura de posgrado? ¿Cuántos periodistas fueron beneficiados desde que esta ley está, que hace más de 10 años, con una vivienda o con un terreno? Entonces, en mi opinión, esto sigue siendo letra muerta que el gobierno no pudo cumplir. O sea, solamente un conjunto de buenas intenciones, ¿no? Esas buenas intenciones es lo que contiene la ley 463. Es un conjunto de buenas intenciones que se hayan cumplido o no se hayan cumplido. El legislador consideró que era una forma de poder legislar en el sentido de establecer esta relación gobierno-periodistas para otorgarles beneficios sociales, las becas que usted acaba de mencionar, la cuestión de los beneficios respecto a casa, habitación, terreno, etcétera, y también cubrir los aspectos de salud. Eso es lo que contiene la ley. No se ha cumplido, o sí se ha cumplido, lo vamos a analizar en el transcurso del programa. Pero esta ley 463 que vamos a desglosar y vamos a ver cuál fue la intención del legislador cuando se hizo y cómo a lo largo de 10 años ha quedado solamente en una buena intención. Sí. Para entonces poder proponer qué es lo que a juicio de quienes estamos en la mesa sería lo indicado, lo congruente, lo adecuado ante la derogación o no de esta ley 463, que en los hechos está derogada porque no se aplica. O sea, no está formalmente derogada, pero al no aplicarse, pues no tiene función, no toma el estatus de ejercicio legal que debería de tener. Señor licenciado, su opinión, por favor. Los abogados le llamamos ley vigente, pero no se aplica. Sí, es vigente. Sí, claro, por supuesto. Vigente sin aplicarse. Sin aplicación. Uh-huh. Sí. Lo que el gobierno estatal hace, o está haciendo más bien, es en la federación está sacando una nueva ley para periodistas, o donde están involucrados los periodistas, el gremio, y lo que hace el Estado es homologarla a la ley general. Pero
al pretender homologarla, al hacerla igual, al adaptarla a la ley federal, no toma en cuenta a los periodistas. Y ese es el grave error, porque ya lo dijeron los compañeros, no se consulta al gremio, no se ha visto si se ha aplicado o no se ha aplicado. El fondo económico que los periodistas han tenido desde que fue hecha la ley con el gobernador Ruiz Massieu y que aportó ese fondo para los periodistas, se ha acumulado una gran cantidad de dinero e inclusive no se sabe de alguna cantidad por ahí que hace falta también. ¿Y qué se va a hacer con ese fondo? Porque inclusive la ley también abroga ese fondo. Me gustaría entender dos cosas. La primera, al hablar de esta nueva ley federal, la antigua ley de imprenta, esa que venimos arrastrando desde hace más de 80 años, queda superada, queda abrogada y sustituida por esta nueva ley de la que los estados están tratando de adecuar a las legislaturas. Ese es el pleito precisamente, Okay. Esa es la inconformidad de que esta ley que está mandando el Estado al Congreso sí. no ha sido consultada, no Sí. ha sido... De eso me queda perfectamente claro, eso me Así queda es. perfectamente claro. Lo que no me queda claro y me tengo que poner como abogado del diablo, porque quienes nos están viendo de su casa pues no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando y necesitamos hablarles en términos llanos para que ellos también puedan ir entendiendo, si no, pues nuestro programa no informa, sino confunde. Entonces, aquí me preocupa el hecho de que se hable de una cantidad que el gobernador Ruiz Massieu en aquel entonces estipuló como el fondo para los periodistas, que obviamente ha ido creciendo a través de los años por cuestiones de reinversión y cuestiones propias de los intereses generados, etcétera. Y me surgen dos preguntas, independientemente de saber cuánto es, de saber qué destino va a tener, que usted ya acaba de mencionar que el destino es la desaparición de ese fondo. Habla de dos cantidades, de una que existe, pero que no sabemos cuánto es, y de otra que no sabemos dónde está, ni tampoco sabemos cuánto es, pero hay un aspecto que no tocó usted. En todos estos años, desde el gobierno de Ruiz Massieu a la fecha, ¿no se ha indemnizado un solo periodista? ¿No ha tenido beneficio un solo periodista a lo largo de todo ese tiempo? Quiere decir que el fondo, y ahí va mi pregunta, el fondo desde que se originó permanece incólume, inmutable, sin haberse erogado una sola cifra fuera del fondo para pagar alguna de las razones para las cuales fue creado. No podría yo contestarle esa pregunta porque no estoy en el gremio. Yo Ok. no estoy en el gremio. Como abogado solamente le puedo hablar acerca de la ley, pero sí le puedo decir que hoy, en la mañana, en el sindicato, hoy se estableció, hoy se fijó, hoy se pronunció que se quiere hacer una auditoría. Y eso me está diciendo todo. Correcto. Bien, Liceo Guadalupe. Sí. Habría que precisar una cuestión. No es lo mismo la ley 463 que la ley de imprenta. O sea, la ley de imprenta aborda aspectos que tienen que ver con la responsabilidad en el quehacer periodístico. Pero perdóneme, la que 463. lo interrumpa. La ley de imprenta debemos de definir que es una ley que data de los años 20 Sí. y que es totalmente, que ha sido superada en los hechos, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de dos cosas diferentes. Claro. Sí, así Cuando lo hablamos dejamos de en la claro. 463, estamos hablando de una ley que generó mecanismos de apoyo y protección a los periodistas para que realicen su actividad. ¿Sí me explico? Totalmente. O sea, una cosa es la responsabilidad y el fondo o forma de cómo hacer su quehacer, y otra, el conjunto de beneficios sociales y profesionales o mecanismos de apoyo que un periodista debe tener para realizar su función. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. ¿Va? Sí, me queda perfectamente claro. Félix. Bueno, quiero abordar el comentario porque la ley general que emana de la propuesta
del presidente de la República bajo los acontecimientos dados en los últimos meses donde han resultado afectados los periodistas. También es cierto que establece ciertas disposiciones, las cuales esta ley que debe de proponer el Ejecutivo al Congreso y deben estar acorde a los intereses de los periodistas, establecen ciertos puntos fundamentales. 1. Fortalecer la estructura y presupuesto del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 2. Establecer un esquema nacional de coordinación con los estados y un protocolo de operación. Esa es una obligación del Estado del Guerrero. Dotar con más personal y mejorar la capacitación de los ministerios públicos, policías, peritos de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Apoyar a los estados en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión. Y por último, crear protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención de víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Esos son puntos primordiales que esta nueva ley que debe de proponer el Ejecutivo debe de abordar de manera acorde y con el tecnicismo necesario para que no se le violen los derechos a un periodista más. Los homicidios dolosos contra de tanto la población y los periodistas va a la alza. Es precisamente que la Federación está preocupado en llevar a cabo esta innovación, pero tampoco se vale violentar derechos que se han ganado desde la época de José Francisco Ruiz Massieu, como la ley que hemos venido comentando. Es precisamente es la inconformidad porque, insisto, ponen a una fiscal, se llama ¿qué? Rigoberta Román Orea, impuesta por el gobernador. Por el gobernador, por el secretario general de gobierno, era su empleada directa, porque estaba en la Secretaría de la Mujer. Pero hay que preguntarle a ustedes como periodistas, pregúntele, señora, ¿usted sabe los protocolos de actuación de todos nosotros en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Sabe usted el nuevo sistema de justicia penal? ¿Sabe cómo va a imputar un delito en audiencia? No lo sabe. Eso sí se lo podemos decir. Ok, vamos a aprovechar el momento para presentar a uno más de nuestros invitados. Me refiero a José Julio Vázquez Hernández, quien es secretario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. José Julio, vamos a intercambiar micrófono entre tú y yo. Sí. Aquí lo tienes. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por invitarme, Mauricio, y gracias, Mayoite, a tus órdenes. Gracias, José Julio. Pues muy bien, pues tú serás la voz de los periodistas en este espacio y en este debate. Según lo que escucho, licenciado Tapia, usted señala la propuesta de Rigoberta Román Orea como una imposición del gobernador, y yo quisiera preguntarle la metodología que existe para la elección de este cargo. ¿Establece la propuesta del Ejecutivo o esa elección del Legislativo? ¿Cuál es el mecanismo que establece la ley? El Ejecutivo debe proponerle al Legislativo para efecto de ¿Una terna? Una terna, okay, y establecer el mejor perfil, siempre y cuando tomando en cuenta a todas las asociaciones, en este caso los periodistas, y como a las víctimas, como hubo una imposición antes, licenciado Mancilla. No estoy en contra del licenciado Mancilla, simplemente de las formas. El procedimiento. El procedimiento. Tampoco se puso atención a las asociaciones civiles que se han dedicado a buscar a los cuerpos de sus desaparecidos con su propio dinero. El Ejecutivo no le ha importado. Él quiso poner a un amigo a través de Florencio Salazar y lo logró. Ok, aquí la ley dice que el Ejecutivo debe de hacer una propuesta de una terna y será el Legislativo. No es así, licenciado. A ver, entonces denos luz, por favor, en ese sentido. Mire, por favor. Algo que hay que distinguir es qué es un fiscal especializado. Montes, tú fuiste un fiscal especializado. ¿Y qué es un fiscal especial? Entonces, un fiscal especializado atiende la materia de un asunto, ¿sí? O asuntos de la misma naturaleza. Un fiscal especial
debe de ser originado desde el Congreso. No es el caso de los periodistas. Si ustedes leen el artículo 25 de la ley 463, te dice que el procurador, por la época en que está hecha, hoy sería el fiscal general, designará a un fiscal especial de una terna que propongan los periodistas. Textualmente el artículo dice así: en el caso de que un periodista sea víctima de un delito con motivo o en ocasión de su actividad, se designará un coadyuvante del Ministerio Público a cargo del erario. Asimismo, cuando ello sea técnicamente conveniente y según la gravedad del delito cometido, el Procurador General de Justicia del Estado, hoy fiscal, designará un fiscal especial de una terna de profesionistas del derecho que sea recomendada por las organizaciones periodísticas. Esa es la O sea, carencia, no entonces. es el Ejecutivo el que debe proponer. Pero la carencia, de acuerdo con este artículo de una ley que está vigente, ¿verdad? Sí. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahorita bien. está vigente la ley. Hasta ahorita está vigente. Ahí nos dice que se tiene que presentar una terna, pero no por el Ejecutivo, sino tal y como usted lo acaba de señalar, y debe de ser a través de una consulta, que es precisamente una de las razones que se han omitido. ¿Estás de acuerdo, José Julio? Sí, yo creo De que- inconformidad. Yo creo que esa, la ley 463 emana ahorita de otra que está mandando el Ejecutivo del Estado por el gobierno federal, pero aquí tiene que designar el propio gobernador con el fiscal. De la que hablas todavía no está vigente. No, pero es digo, un proyecto. ajá, Esta pero es la que está vigente, esta esa, es la que es ley. esa. Pero lo que estamos nosotros ahorita, porque esta es la que está en voz, en proyecto, en lo cual ahí en esta ley que tiene, que ya está a punto de subir a tribuna, es la que está derogando la ley 463 y el Fondo de Apoyo a Periodistas. Eso es lo que nosotros... De acuerdo, pero mientras eso no suceda, mientras no suba y mientras no se No. vote, lo que está vigente Teoría, es esta así ley es. de la que Sí. estamos Eso es lo hablando, que se debe de y hacer. es de lo que tenemos, en lo que tenemos que fijarnos. ¿Cuáles Sí. son las omisiones que se están cometiendo en la aplicación de esta ley vigente? Y Claro. entonces, de ahí partir a nuestro, lo que queremos y no queremos de la nueva ley, ¿verdad? Así Porque es. ahí podemos influenciar como grupo de periodistas y como colegio de abogados y expresar lo que a nuestro derecho convenga en relación con la aprobación o no de los artículos que vengan considerados en esa nueva ley, que todavía no es ley, es un proyecto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es la protesta, esa es la protesta de nosotros los periodistas, de que no se está cumpliendo con esa ley, ¿no? Y de que nos están metiendo una fiscal que no llena el perfil como debe de tener, así también como un centro que nos tenga o nos mantenga un respaldo de un centro de evaluación y control de confianza, que es aparte de lo de la PGR, y que esto lleva a que se le da legalidad, objetividad, imparcialidad y eficiencia, que es lo que ha faltado al propio fiscal que tenemos ahora. Pero perdón, es que seguimos en lo mismo, brincamos de una cosa a la otra, y creo que debemos de dejar bien en claro la primera parte para luego pasar a la segunda, porque si no vamos a confundir a todo mundo, ¿no? A ver, Félix quiere decir algo y después Guadalupe, por favor, licenciado. Aquí la preocupación es que todos los estados están obligados a la ley general. De acuerdo. ¿Cómo es posible que te pongan a una fiscal si la ley no existe? Dice uno, reunión de gobernadores de los estados, acciones anunciadas, designar a un fiscal especial para la atención a periodistas, crear una unidad de atención a periodistas encargadas de operar mecanismos para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, legislar para proteger a los defensores de los derechos humanos y periodistas. Ya tenemos un fiscal. ¿Y la ley? Ok, según lo que yo entiendo, el artículo que leyó Eliseo Guadalupe da sustento a una figura legal que no es precisamente un fiscal, que es a lo que se quiere convertir cuando se apruebe esta ley. Así es, Hasta ahí fiscal. vamos bien. Sí. Bien, ahora,
Al parecer, lo único que faltó para el cumplimiento de ese artículo fue la consulta a los grupos involucrados. No, aparte hay otras cosas. Bien, Sí. creo que nos tenemos que fijar en eso primero y luego vamos, es que tenemos que pasar del ser al deber ser, ¿no? Entonces, ¿qué somos ahorita y qué tenemos ahorita? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que legalmente es viable y lo que realmente aplica? Y luego, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que se quiere hacer mal? ¿Qué es la ley que están proponiendo con la que no estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que sentimos que viola nuestros derechos como ciudadanos o como periodistas de acuerdo a la ley anterior que nunca se cumplió tampoco? Creo que de ahí debemos de partir, porque si brincamos de un lado para otro, no vamos a llegar a nada. ¿Le parece bien, licenciado? Por favor. Sí, a ver, vuelvo a precisar, lo que el fiscal designó fue una fiscal especializada, no es lo que pide la ley. La ley pide un fiscal especial. La ley nueva. La ley vigente. La ley vigente, correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que si 10 periodistas fueran agredidos, se debe designar un fiscal por cada asunto. Les pongo un ejemplo. Pasó lo de Aguas Blancas y se designó un fiscal especial para el caso Aguas Blancas. Para Colosio, y se designó un fiscal especial para Colosio. Entonces, no se trata de alguien que controle todos los asuntos que le pasen a la comunidad periodística o a los periodistas. Se trata de que cada caso debe ser analizado. Por eso, la primera parte del artículo 25 de la ley vigente, fuera de los proyectos que quieran mandar, la ley vigente dice, se designará un coadyuvante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si la agresión es menor, se puede designar un coadyuvante con el Ministerio Público. Si es una violación grave, si es una agresión grave, se debe designar un fiscal especial. Y si 10 periodistas son agredidos, pues debe haber 10 fiscales especiales. Uno por evento. Uno por evento, como si fuese cierta firma que transmite programas especiales, ¿no? Moviste la cabeza, Félix, No. dijiste que no. A ver, ¿por qué no estás de acuerdo? O sea, creo que estamos saliendo del tema. O sea, realmente ya hay una ley general aprobada. Esa ley general obliga a los estados a legislar. Pero todavía no se legisla. Ya hay un proyecto, la cual hay Proyecto. cierta afectación. Hay cierta Ya nombró afectación. el gobernador. Ya nombró. Especializado. Ya el gobernador formó Sí. 4 representantes. Sí, pero volvemos otra vez. Todavía no parimos al chamaco, pues está en gestación. O sea, la denuncia formal aquí con el licenciado Montes Sí. es la serie de irregularidades porque ya tuvimos al de atención a víctimas, Sí, unilateral, correcto. imposición. Que nada tiene que ver con lo que estamos Sí, tratando de nada. periodistas, es un ejemplo simplemente. Ahorita estamos tratando de periodistas, pero ¿sabes cuál es el que sigue? El fiscal anticorrupción. Ok. Y va a seguir la misma mecánica. Ok, Eso hay que denunciarlo. sí, Eso es precisamente no es quererse clavar en salud. Simplemente no se están respetando las formalidades de acuerdo. y es la denuncia que se está haciendo. Está bien, de acuerdo. Eso lo entiendo perfectamente bien y creo que queda perfectamente bien claro. O sea, se está hablando de que hay un abuso de autoridad, Total. de que el gobernador no está respetando las formas, no está respetando la ley y está haciendo acciones que se pueden considerar arbitrarias viniendo de una autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Así Claro, es. perfectamente. Por favor. Sino que los nombramientos de los representantes de los sectores a los que va dirigido ese nombramiento, no son tomados en cuenta. Sí. Por eso mi compañero, el presidente de la Barra, señala en el caso del nombramiento del comisionado de la Comisión de Víctimas, fue una imposición sin haber consultado a las víctimas, como está señalando en la ley. Correcto. El gobernador se fue por el transitorio, designó como señala el transitorio por una única vez, pero ¿y dónde quedan las víctimas? ¿Por qué no se entabla esa relación víctima-gobierno? Era una oportunidad para poder relacionarse con las víctimas y poder enfrentar el problema tan grave como es ese caso. Ese es un reproche de viabilidad, licenciado Montes. Así es, sí, de viabilidad, más no de legalidad, porque habla usted de un transitorio que le da la facultad al gobernador para actuar. Acuerdo, Ok. sí. Así Digo, para lo dejar las hicimos cosas en nuestra claras. manifestación Ok. como gremio. Bien. No estamos en contra de lo legal, estamos en contra del procedimiento de no tomar
al sector al que va a Y beneficiar. sobre todo de haber perdido una brillante oportunidad. Así es, sí, señor. Así es. Y es lo que está pasando ahorita. con Es lo que ustedes. está pasando, sí. Estamos Exactamente. haciendo Sí. la analogía, es lo que nos está pasando Así ahorita es. con lo que sucedió con las víctimas, porque los periodistas no están siendo tomados Convocados. en cuenta. Y también, en este caso, y ahora yo pregunto a ustedes, señores, en este caso también existe un transitorio para que el gobernador pueda sustentar su designación de esta persona a la que le achacan ustedes no tener las cualidades, ni ser la persona idónea, ni tampoco tener la capacidad legal el gobernador para poder designar. No, el a ver. señalamiento está de que viene la imposición desde el centro, no tomando la autonomía de la fiscalía. Ok. En este caso es la fiscalía la que debe nombrar, y la imposición vino desde más arriba y se está saltando la autonomía de la fiscalía. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Ok. Entonces, él es el gobernador el que está violando la ley. No. No. Entonces No. explíquenos, por favor, porque Es los que no que- somos legos tenemos que tener un Conforme a poquito la de- ley, sí. 463, Correcto. quien lo designa es el hoy fiscal, antes procurador. ¿Y así se designó? Sí está designado por ¿Ah, el sí? fiscal. El Ok. problema es Ok. que el fiscal, por desconocimiento de la ley, Sí. digo porque él es abogado, pero desconoce esta ley, ¿qué hace? Pues la designa a su arbitrio. ¿Sí me explico? Sin tomar en cuenta a los periodistas. Eso Cuando la ley eso dice es lo que hemos que estado- se deberá tomar en cuenta a los O periodistas. sea, esa es la verdadera violación. Claro. La verdadera violación La está en no haber tomado en cuenta a los periodistas. Hasta ahí Ah, estamos está de ahí. acuerdo. Como tampoco se tomó en cuenta a las víctimas, pero en el caso analógico, ahí sí había un transitorio que le daba la facultad legal al gobernador para poder actuar, cosa que ahora no. Ahora la misma ley lo obliga a que se haga dicha consulta con los periodistas en el artículo antes señalado. Estamos 25. Ahí estamos de acuerdo de la ley 463. Que Ok. es la vigente. Sí, por supuesto, Así que es la es. vigente y es a la que nos tenemos que aplicar. Designan una fiscal. No nos informan a nosotros, a los periodistas, dónde va a operar, cómo va a operar y también de dónde va a sacar el recurso para manejar la fiscalía. Esa información no la tenemos, pero ya nombró una fiscal. Por favor, Félix, ¿quieres Mire. tú decir algo, Julio? Ahorita. Ah, ok, sí, Félix, por favor. Es la preocupación que nos está transmitiendo tanto el Ejecutivo, el Legislador, Fiscalía, que no han tomado en serio su función. También el legislador omite en hacer el llamado. Ahorita ya tenemos a la fiscal, a la señora, a la de atención a víctimas. En México tenemos una ley anticorrupción, la cual aceptamos que somos corruptos y necesitamos una ley. Pero ahora resulta que también necesitamos un fiscal. La pregunta queda en el aire. ¿A quién van a imponer? Tenemos una ley anticorrupción, pero yo les pregunto, ¿existe el delito de corrupción tipificado en la ley? ¿A quién van a perseguir? ¿Política ficción? Es el problema que tenemos. No. Pero irnos a lo de la corrupción sería salirnos del Sí. tema, ¿no? Entonces tenemos que volver otra vez a lo que estábamos, al artículo 25 de la 463, en donde hubo una violación porque no se consultó a los periodistas y ya hay una persona designada por el gobernador, pasando inclusive por lo que acaba de decir el licenciado Tapia, pasando inclusive por encima de, o mejor dicho, actuando con la complicidad del Ejecutivo, porque ahí tenemos el Ejecutivo y el Legislativo, la complicidad de ambos. Uno propone y el otro acepta. Pero el legislativo no interviene. En este caso no interviene. No. Ok. Miren, esa ley nace en el 2002. Ok. Allá por el 2004, 2005, Montes, no. Pero acuérdate, se hace
en la vieja ley orgánica de la Procuraduría, la 193, por ejemplo, decía, los fiscales especializados los designa el procurador, los fiscales especiales los designa el Congreso. Entonces aquí hay un poquito de ambigüedad con la ley, pero sí vale la pena tener presente que en la designación de esta fiscal nada tiene que ver el legislativo. O sea, exijámosle a los órganos de autoridad lo que realmente les compete. Y no les culpemos santos que no pertenecen a su parroquia. Yo por eso pregunto. Sí. Yo voy a volver a insistir. A ver, Félix, por Mi favor. postura es, Sí. no puede haber una fiscal Sí. si no hay una ley, ¿De acuerdo? la cual está, no más para el Estado de Guerrero, a nivel nacional, obliga a legislar. El Ejecutivo de inmediato mandó un proyecto, se las hizo llegar, nunca los consultó, y hay unas ciertas afectaciones que el último ideólogo político, José Francisco Ruiz Massieu, pensó en ustedes, en las aportaciones X, y se llegó hasta pedir una auditoría en la mañana. Realmente el meollo es decir, ok, tienes que cumplir todos estos requisitos, pero el fondo no lo debes de tocar, no lo debes de tocar, ese al contrario, lo debes de fortalecer, debes buscar un mecanismo para que el periodista siga trabajando de manera íntegra, sin miedo, sin temor. Pero eso no está en el proyecto de ley, el que se conserve el fondo, ¿o sí está? No está. Eso es. Pero sí está la abrogación. Ok, bien. Ok, ahora, este proyecto de ley, usted mismo acaba de decir que ya se los hizo llegar a los periodistas. Sin embargo, aún no pasa al Ejecutivo, aún no pasa. Bien, Vale. entonces es una forma de consulta, ¿no? O sea, si yo le hago llegar a usted el documento antes de que pase al Ejecutivo a aprobación, pues le estoy dando la oportunidad de que usted diga lo que su derecho convenga a tiempo. Digo, o sea que sí hay una consulta, en los hechos hay, ¿no? Tal vez no los juntó a todos, tal vez no hizo un mecanismo distinto, pero en los hechos se puede argumentar que hubo una consulta, ¿no? No. Okay. A ver, Julio, por favor. Doctor, Sí. lo que pasa es que nosotros mismos, en la reunión que hubo en Iguala, donde fue la convención estatal del Fondo de Apoyo, donde se anunció ahí las inquietudes y las propuestas para mejorar el Fondo de Apoyo era el incrementar el presupuesto de 5 a 10 millones. Nosotros nunca sabíamos nada del documento, o sea, ni sabíamos cómo venía ni nada. Simplemente estaba el diputado en esa convención estatal y nosotros le sugerimos, diputado, muéstrenos por favor esa ley que ustedes van a votar para el mecanismo, el proyecto de ley, y nos dijo, adelante, los espero en el Congreso. Y al último, pues que no se los puedo dar, pero conseguimos ese documento por acá, por otros diputados, nos lo filtran y empezamos a leer. No es consulta. No, escúchame pues. Una cosa es de que... Sí, eso no es consulta. No, por supuesto. Una cosa es de que No, el no. oficio les pone un documento para que ustedes para su análisis. que subrepticiamente Sí, ustedes se tengan que hacer el documento. Así para es. enterarse. ¿Cómo- Eso no es consulta. no es consulta. ¿Cómo nos enteramos de la fiscal? Espérame, entonces, al momento nosotros de tener el documento, vimos en el último párrafo las derogaciones y dijimos, empezamos a investigar, quiere desaparecer en Chilpancingo, vieron a los abogados, oye, ¿qué significa esto? Quiere desaparecer el fondo de apoyo y ese recurso, agarrarlo para el mecanismo, para esta ley que van a votar a favor, para que ese recurso lo reciban ellos y desaparezcan todos los beneficios que ustedes con la lucha de hace muchos años desaparezcan. Y dijimos, entonces no, y empezamos nosotros primero a crear el Congreso con vicario y le dijimos, no estamos de acuerdo en esta ley, así. Y abordamos al gobernador. ¿Sabe qué dijo el gobernador? Dice, es que no supe lo que firmé. Ni sé que, ¿cómo va a firmar usted un documento transitorio? Ahí dice, es que déjeme analizarlo bien. Y nosotros le cuestionamos al gobernador,
gobernador, José Francisco Ruiz Massieu nos dio este beneficio. Usted era su secretario particular y ahora nos quiere partir la torre. ¿Cómo está esto? Dice, no, yo no los voy a afectar. Pero aquí dice, gobernador, abrogar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un foro en Chilpancingo de nuestro propio recurso y en Acapulco, donde acordamos que no nos íbamos a... Presentamos un documento, ahorita no lo traje, entre el Congreso con firmas más de 80 compañeros para pedir una prórroga para que nosotros organizáramos los foros en otras regiones para que escuchen el sentir de los compañeros, en los cuales no fueron consensados ni nada de eso, en donde son 460 compañeros que están dentro de este beneficio, en lo cual pagaron 1,000 pesos por ingreso. Cuando tú ingresas al fondo de apoyo, aportas 1,000 pesos y ya tienes derecho a seguro de vida, a préstamos. Ajá. Entonces, a los préstamos que no existen. Hace como 8 años no hay préstamos, no hay reparación de vivienda, no hay nada. Lo que nos quieren meter son las casas esas que están dando el gobierno federal para la gente que está ahí arriba. El cuarto más uno, ¿cómo le llaman? Un cuarto más. Un cuarto más. Un cuarto más. Fíjate nada más, la Secretaria de Desarrollo Social le dije, oiga, no. Si aquí está la ley, discúlpeme, aquí usted sujétete a eso. A mí no me quieren aracar que quiere que compre un terreno para que usted me dé un cuartito, no, aquí está la ley. Lo que pasa es que al gobernador le han estado metiendo ideas de que el fondo de apoyo lo han utilizado para fines de sacar dinero. Yo realmente tengo 1 año y medio ahí en el fondo de apoyo como representante de Acapulco y veo que hay muchas circunstancias de que, por ejemplo, llegó la Secretaría de Desarrollo Social y dice, dejaron en quiebra y todos se quedan en quiebra, ajá, y la responsabilidad que este recurso son del erario, no es recurso del gobernador, es recurso de los impuestos que paga y por lo tanto debe de haber claridad. ¿Estamos de acuerdo? Transparencia, cosa que no hay, pero no es la culpa de los periodistas. Claro. Discúlpeme, no es culpa de los periodistas, es de la que administra Alicia Zamora Villalba y todos los que están ahí. ¿Qué dijo Vicario hace rato? Dice, Vicario, fui a Chilpancingo, dice, Julio, ya quitamos la derogación, ya lo vamos a... Digo, lo que queremos es verlo, porque si no, nos vamos a la otra instancia. Entonces, se comprometió... El miércoles o jueves nos iba a reunir con la comisión de periodistas que hicimos el asunto de la impugnación para que nos mostrara cómo viene ya quitando los transitorios. Y claro, dijo que se iba a adicionar un recurso al fondo de apoyo y que iba a haber 2 fondos, un fondo para el mecanismo y el fondo que siempre ha estado, que es el fondo de apoyo a periodistas, que no tiene nada que ver, porque aquí es para salvaguardar la integridad de los periodistas, no para otorgarle beneficios sociales. Aquí mismo la ley está especificando. Esa es para beneficio de los periodistas, para sus familias, con curso de capacitación, becas, no hay becas. O sea, lo que queremos es que se trabaje como debería haber trabajado hace años, que ese recurso, no sé, son 5 millones que están dando, Seferino quitó 3, cada gobernador que llega hace lo que quiera con el fondo. Ángel Aguirre lo dejó en 8 y ahorita Astudillo lo bajó a 5, entonces hace cada quien lo que quiera. Entonces, ¿por qué? Ahorita estoy viendo ahí que dice el del procurador, cuando agravian a periodistas, eso no entra en ninguna autoridad del fiscal, nada. Nosotros le rascamos por donde quiera. Entonces, hay una cierta de cuestiones de lagunas que en verdad es una tristeza tener esa ley. Desgraciadamente hay compañeros que son reprimidos, que son hostigados, que son amenazados, que cualquier movimiento o le quitan la chuleta o le quitan el asunto del trabajo. Entonces digo, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a perder nada por todo? El beneficio que nuestros
que nos dejaron en vida nuestros compañeros, hicieron su lucha y consiguieron esto para que tú no le pongas amor a la playera. Entonces, creo que por ese lado nosotros pedimos la intervención de los abogados, entregamos las dos, tanto esta, la del mecanismo, y la ley 463. Entonces, digo, ahí le dejo yo para consideración y esperemos, si no, nos vamos al amparo. Sí, desde luego, creo que nos queda muy claro que la posición de los periodistas es de que no haya ninguna modificación en el fondo de los periodistas. Eso quedó perfectamente claro. Esa es una posición irreductible. Claro, punto. Sí, Si quieren formar un segundo fondo para otra cosa, estupendo, ¿verdad? Sí. Pero no se toca, incluso si se puede mejorar, sería lo ideal, porque es el interés de los periodistas buscando el bienestar del gremio, y de sus familias, por supuesto. Pero aquí... Ese es el primer paso. Espérame, Mauricio, el segundo paso sería lo del fiscal que tú mencionaste, ¿no? Perdón, abogado. Una pregunta. Sí. Digo, algo que usted mencionaba, Sí, señor. doctor. Usted mencionaba que qué beneficios se habían otorgado a los periodistas, Sí. y creo que aquí Lo respondió ya. Ah, ya, ok. Sí, dijo que se habían otorgado algunas cosas, obviamente que de un tiempo para acá, de 8 años para acá, no ha habido becas y yo tenía una serie de cosas. Una cosa, aquí en esta ley dice que las empresas, del porcentaje que ganan de lo que es convenio, dedicadas a al los periodismo. medios, sí, Ok. ahí están diciendo que deben aportar, no sé, el 2% de lo que ganan de convenios, y en esta ley a las empresas las protege también. ¿Sí me explico? O sea, Totalmente. No, yo no la he visto, entonces, yo sí, no lo he visto en creo que esa sí, ley. porque no, nada más a los periodistas, también a las casas. de Yo periódicos. leí la ley y no he Sí. visto y ni me acuerdo Por eso, hay de ese cuestionamiento. párrafo. Sí, De lo que sí estamos viendo, estamos inconformes y en no las pagan, formas no pagan, y en las formas en que se está haciendo el gobernador y que lo están diciendo los abogados, que está equivocadamente el de poner una fiscal donde no sabemos todavía dónde va a trabajar y de dónde va a sacar los recursos, pues estamos viendo que también va a venir amañada esa nueva ley que se trata de sacar al vapor en el Congreso. O sea, no podemos de confiar en esa situación. La reforma a la ley general de atención a los periodistas habla de una partida que la federación debe asignar. Aquí se debe buscar la forma que sean los periodistas que estén inmersos y que no sea nadie del gobierno, Claro. que sean ustedes quien vigilen esos dineros, si realmente se les va a dar el curso, si a la fiscalía le van a asignar un dinero, pues que realmente se cumpla. No. Si es para una formación, si es para una capacitación, si es para los protocolos de protección a los periodistas, establecer un número telefónico exclusivo para atención a los defensores de derechos humanos y periodistas, un enlace al C4, asuntos de periodistas atendidos en coordinación con el Mecanismo Nacional, 20 casos registrados en Mecanismo Nacional y 5 casos en atención estatal. Elaborar un mapa estatal de riesgo para defensores de los derechos humanos y periodistas. Elaborar una lista de periodistas en riesgo. Ya tenemos una fiscal. ¿Y esto? Pero aquí sería yo, y porque lo he vivido, sería preguntarle quiénes entramos en lo de la protección a periodistas y quiénes no entramos en la protección de periodistas. Me acaba de pasar hace esos 2 años. Fueron a mi casa a amenazarme, vino la PGR, que lleva lo de protección a periodistas, y porque en la batería de preguntas de que no dije quién fue, cómo se llaman, el por qué me habían atacado, pues yo qué sé, nomás lo que me dijeron que me tenía que ir en la tarde, que tenía que ir unas horas, porque iban a regresar a matarme, pues ellos se les hizo fácil mandar el expediente al gobierno del estado. Entonces, ahí está la muerte de Miroslava, también no entró y la mataron. ¿Cómo entró la periodista, desafortunadamente, que atacaron en Ometepec? Tuvo que ser baleada para que entrara inmediatamente
a lo de protección a periodista. Sí, O sea, mecanismos, tienes los que protocolos. salir herido o muerto, entonces, para que en tu familia y tú entres a lo de la protección a periodistas. Herido grave. Entonces, digo, desde ahí estamos viendo lo oscuro que se está poniendo o lo están tratando de filtrar, a ver y de no informarnos, pues ya es algo malo. Licenciado Boyaz Bernabé, usted quería hablar hace un momento y yo quisiera que dentro de lo que nos vaya usted a decir también, pues dejemos en claro, tal vez de una vez por todas, ya dejamos por lo menos en claro que la intención de los periodistas es de que conserven su fondo. Ahí ya esa es una posición irreductible, también ya lo dijimos. Con el fiscal ha habido opiniones encontradas, algunas que nos llevan a pastar en los campos del Serengeti hasta África y algunos que nos retrotraen a nuestra realidad, ¿no? Entonces tenemos que ser un poquito más concretos en nuestras ideas y en el término del fiscal, saber, primero, ¿es legal o no es legal? ¿Está sustentado en la ley o no está? ¿En qué ley? Pues en la única que hay, que es la vigente, no, las otras son sueños guajiros. Y si es el caso, ¿por qué se señala a la fiscal como no viable o no óptima o no idónea? ¿Y cuáles son las razones por las cuales se le rechaza? Queremos entender un poquito más sobre la fiscal, ¿no? Porque de pronto sacan a la fiscal así como un jab, ¿verdad? Y un gancho al hígado y luego pues nos vamos a pasear a otro lado, ¿no? Y no dejamos, no concluimos, ¿no? Yo quisiera que nos ayudara, por favor, Sí, abogado. mira, primero, reitero, entendamos que no es una fiscal especial para un caso específico, sino que es una fiscal especializada. Se entiende que va a atender todos los problemas relacionados con los periodistas. Entonces, en mi opinión, es una designación legal porque es facultad del fiscal. ¿Dónde va a funcionar? ¿Qué es lo que le preocupa a Mauricio? Pues seguramente le van a dar un rinconcito en esa maraña que tienen en la Fiscalía General hoy, donde 2 metros cuadrados es suficiente para echar a andar cualquier agencia o cualquier fiscalía, ¿verdad? ¿Qué nos espera ahorita? Perdón, antes de que continúe, la calificación como persona, porque se habla de que no tiene la capacidad, de que no entiende, de que no sabe, de que no fue a la escuela, de que pasó de noche, o sea, hay una gran descalificación. Digo, yo lo he escuchado aquí, Yo ¿no? les voy a decir algo, a diferencia de mi amigo Félix, yo no considero que la fiscal no sepa. Ok. Es una abogada, es licenciada en Derecho, estuvo en la Secretaría de la Mujer, en el jurídico, sí tiene experiencia. Yo no creo en las certificaciones del nuevo sistema de justicia penal. No creo porque para mí las certificaciones son impedir que un listo crezca y evitar que alguien despistado se nos quede. Entonces, no creo en esa certificación. Para mí un abogado es abogado y si se pone a estudiar la ley, debe de sacar la mecánica de su trabajo. Entonces, yo no dudo de la capacidad de la fiscal, no dudo de eso. No creo que necesite estar certificada, tampoco creo. No creo, y ustedes recordarán cuando Almonte Borja fue designado, por ejemplo, secretario de Seguridad Pública, en una de sus declaraciones dijo, los exámenes de evaluación son, no recuerdo si dijo inidóneos o si dijo que eran ociosos. Entonces tampoco creo en eso. Para mí, yo estuve 8 años en la fiscalía y te puedo decir que hay gente que puede resultar apta en las baterías que les aplican y no resultar en la vida real. Y gente que puede resultar no apta y en la vida real son eficientes. Entonces yo no creo en esas certificaciones que digo a pantalla despistados. Y así se lo puedo decir. Y lo he dicho en varios foros, Montes ha estado en algunos de ellos. No creo. Yo lo que sí considero es que a la fiscal se le debe dar un voto de confianza, a la fiscal especializada, y dejarla hacer su trabajo. Que estuvo mala designación porque no se escuchó a los periodistas. Eso también hay que reprochárselo. Sin embargo, entendamos algo, Mayagoy. Sí. No estás en un estado que es democrático, pues. No estás en un estado democrático, no estás en un estado de derecho. Estás con un grupo que gobierna, que es tramposo, con un grupo que gobierna que está de espaldas a la sociedad realmente y que es insensible. Te voy a poner un ejemplo.
A mí me tocó hacer el amparo para proteger a la ceiba que está aquí bajando el Bicentenario. ¿Y qué pasó? Aun cuando el juez de distrito dijo que tenían que conservar el árbol, fueron y lo barrenaron y le inyectaron quién sabe qué cosa y la secaron. Entonces no estás hablando de un grupo que gobierne acostumbrado a conducirse conforme a la ley, sino con un grupo que gobierna contrario al interés público, contrario al interés social, y por eso ha pasado lo que Tapia denuncia válidamente. Un comisionado designado arbitrariamente, un comisionado para la atención de víctimas, una fiscal que surge porque el fiscal general lo dijo, pero sin consultar a la sociedad. Ese es el patrón conductual del gobierno de Héctor Astudillo. En términos reales, cualquier abogado tiene el potencial para ser claro, abogado, sin necesidad de estar certificado, repitiendo sus que palabras sí. y sabiendo si entendí bien su mensaje, ¿verdad? Sin necesidad de certificación y siguiendo todas las explicaciones que usted ha dado. El requisito fundamental es ser abogado. Claro. Licenciado Montes, por favor. Sí, mira, Mayagoy, ¿qué va? Sus órdenes. A mí no me preocupa tanto la preocupación de mi presidente acerca de la fiscal. Ni tampoco me preocupa tanto lo que dice nuestro compañero de la barra de abogados, Boyaz. De todos modos, el fiscal que sea nombrado, especializado, no va a pasar ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a pasar? Hace unos días, el procurador, Fiscal general. Lo mismo se nos quedó. El fiscal general fue al Congreso. En la foto salió en el sur, perdón, ya por hacer el... No importa, se vale. Con el celular en la mano, para empezar. O sea que lo que está diciendo el señor, Se lo están enviando. pues quién sabe qué estará diciendo. Ahí está la foto. Pero mi preocupación, vuelvo a insistir, no está en eso. Mi preocupación es que no va a pasar de ahí. El señor habló de 700 de 700 policías ministeriales. 400 están inactivos. 400. Y los otros 300 comisionados. Con los familiares protegiendo a los funcionarios, protegiendo a los familiares de los funcionarios, protegiendo a las queridas de los funcionarios. Bueno, entonces de ahí no va a pasar. La fiscalía en la que estamos muy cercanos con la atención a víctimas, la fiscalía de personas en busca, que se buscan, la unidad Desaparecidos. La unidad no es desaparecidos, no es desaparecido, no tiene esa calidad, es unidad en busca de personas no aparecidas, algo así, ahorita no me acuerdo el nombre. Una fiscal con 2 agentes del Ministerio Público y policías ministeriales, creo que tiene 3 o 4. Y tenemos un chorratatal de denuncias de desapariciones. Dime, ¿con qué trabajan? ¿Con qué van a trabajar? Si no tienen papel, si no tienen tóner, si no sirve la computadora, si no tienen gasolina, le andan pidiendo a la gente para gasolina, con un presupuesto de 530 millones de pesos anuales, cuando se necesitan 1.500 millones de pesos. Se necesita una profunda renovación de la Procuraduría. Fiscalía General. De la Fiscalía General, una profunda estructuración. No vamos a llegar a nada. Va a ser lo mismo el nombramiento de una fiscal o el no nombramiento de una
fiscal especial o fiscal especializada. Vamos a seguir en lo mismo. Eso es a mí lo que me preocupa. Yo quiero hacer una Hubo reflexión Nada más al margen, antes de darte la palabra. Hoy hubo dos noticias importantes en relación al tema que estamos tratando. Una la dio Roberto Campa Cifrián y la otra fue una entrevista que le hicieron a María de los Ángeles Fromo, de lo cual valdría la pena hablar un poquito más adelante. Adelante, Mauricio. Sí, de lo que nos dice aquí el abogado, que pues, nada más hay que ser abogado para trabajar, ¿no? Yo soy profesionista del periodismo, tengo una agencia de noticias, recluto gente, pero siempre me fijo en que tengan calidad, que tengan la herramienta y el transporte para trabajar. Aquí hubo una comparecencia del Gabinete de Seguridad ante el Congreso de Guerrero hace 3-4 meses, y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, y lo que dice: ante el cuestionamiento de los diputados integrantes de la 61 legislatura, los titulares de la seguridad pública, del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado expusieron las dificultades económicas para combatir los índices de seguridad. Pedro Almazán Cervantes, Daniel Pano Cruz y Javier Ignacio Olea Peláez puntualizaron que las instituciones a su cargo no cuentan con el suficiente presupuesto para la implementación de estrategias y protocolos para combatir la inseguridad del Estado. Entonces, ¿cómo tienen y se les da un trabajo si no tienen protocolos ni tienen estrategias? Porque yo no voy, a mí si me invitan a trabajar, y si me invita el doctor Mayagoita a venir aquí a trabajar con él, y no me gusta el sueldo, y no tengo las herramientas, pues no trabajo porque no me voy a quemar. No vengo a robar porque me vendría a ser tonto y vendría como a robarle el dinero al doctor Mayagoita sentándome en una oficina de 2x2. La verdad, pues me retiraría. El licenciado Boyaz Bernabé, por favor. Sí, en lo que aborda el compañero Montes resulta grave. Sin embargo, el problema que hoy enfrenta la Fiscalía, sucede siempre que el fiscal no es guerrerense y que radique en Guerrero. ¿Qué pasa? En los corrillos de la Fiscalía se habla de una corrupción institucionalizada. Se habla de que le están pidiendo dinero a los ministerios públicos. Sí. ¿Sí? Por ahí dice, la gente desgraciadamente no se atreven a denunciar, yo no voy a decir nombres, pero hay quien dice que la premisa es: yo te pongo donde hay y tú te sirves como quieras. Entonces, siempre que se ha traído un fiscal con un equipo directivo del DF, siempre terminan corrompiendo la institución. Y eso es lo que está pasando. No es cuestión de recursos, de verdad es que no es cuestión de recursos. Miren, cuestión de recursos se vería reflejada en la capacidad institucional de su trabajo, pero no están trabajando. La Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto que tiene recursos. Vean el presupuesto público asignado a seguridad pública. No está funcionando. El general Cervantes, yo no tengo el gusto de conocerlo y he leído muy poco de él, pero ya él estuvo desde, creo, la parte final de Aguirre. O sea, es para que conociera el Estado y la criminalidad. Y sin embargo, no están haciendo nada. Yo no veo en seguridad pública más que carritos de patrulla circulando por la ciudad sin que veas que hagan absolutamente nada. Y la Fiscalía está en una situación grave porque parece ser, insisto, que la corrupción se ha institucionalizado. Ahí valdría la pena que la Contraloría General del Estado, que el Congreso del Estado, abriera investigación. O sea, no es posible tanta ineficacia en tan poco tiempo. Yo se lo comento a ustedes en esta forma, en este formato. Yo entrevisté a Guerrero, a Jesús Guerrero, que nos estaba René Juárez, que empezaba apenas la violencia y que empezaban los legisladores a decir que si la ciudadanía se podía armar o no armar. Entonces yo le comenté al procurador Guerrero, y oye, ¿cómo le piensas hacer si tienes pocos recursos, pocos elementos, y pues la delincuencia pues tiene equipo, tiene elementos, tiene esto? Dice,
Mauricio, hay que hacer las estrategias y los protocolos, y lo vamos a hacer, y sí lo hizo, sí lo cumplió lo que prometió, y ahí lo tengo en mi revista, donde agarró, se juntó con el jefe de la PFP, el de la PGR, él mismo iba a colonias, a todos los municipios, y preguntaba con la colonia, a ver, nos venimos a presentar, está el de la PFP, está el de la PGR, y estoy yo, ¿cuáles son las quejas que ustedes tienen? Si ya alzaba, oiga señor, yo mire, tengo una averiguación previa con aquí que levanté en el Ministerio Público del centro, y pues ahí está guardada y todo. A ver, no voy a decir nombres, quién estaba ahí en el centro. A ver, ven, a ver, quiero que me arregles esto en 15 minutos, en cuanto termine yo ya quiero una respuesta concreta de lo del señor. Otros denunciaron, oiga, acá hay una casita donde venden ahí cierto tipo de refrescos en bolsa y que quién sabe qué. Bueno, a mí no me conviene, pero aquí viene el de la PGR y él sí le va a tomar la denuncia. Y ya venía, oiga, que aquí viene un señor que viene armado y que quién sabe qué. Bueno, aquí está el de la PFP y póngale la denuncia. Entonces, pues para mí un procurador así, que no ve, que necesita atender a caudales, pero sí sabe de responsabilidades, pues es el que tiene que estar trabajando, y no una persona que dice, pues no hay dinero, no puedo trabajar, y cuántos muertos tenemos que aportar como periodistas, y cuántos ciudadanos tenemos que seguir muriendo. Volviendo al tema de los periodistas, quisiera yo decirles que el día de hoy Roberto Campa Cifrián habló de un curso, y dice que es un curso para optimizar las capacidades y recursos y conocimientos para una mejor protección de periodistas y protección y defensa de los periodistas en los estados. El curso está organizado por la Secretaría de Gobernación, obviamente, por la parte que corresponde a Roberto Campa, que es la de Derechos Humanos, y es una capacitación integral para las unidades estatales de protección a defensores y periodistas del 3 al 7 de julio en San Luis Potosí. Se publicó hoy, hace 7 horas. Y entonces tomé el dato. Adelante, el licenciado Félix, por favor. Ahorita retomo el tema de la capacitación. Sí. Usted lo acaba de decir. Sí. La gente que debe ocupar los cargos debe estar capacitada. Tenemos reformas constitucionales de oralidad en materia penal, desde hace 8 familiar, años. civil, mercantil. No me digan que la fiscal no debe estar capacitada en este nuevo sistema. A los abogados que no se capacite, hasta en la mediación debe estar certificado para poder entrar a ese centro. Entonces, yo insisto, y le he insistido a los barristas, hay que capacitarnos, hay que buscar las formas de capacitarnos. Estamos dejando de ser menos abogados cada día con las reformas que nos han implementado. Y lo acaba de decir bien Ciprián, esa capacitación es para todos. Por eso mismo ya está una ley de colegiación y certificación en puerta para todos los profesionistas. El artículo 6 de esta ley, yo le digo a los barristas, cumplimos 3 requisitos ya: título, cédula y estar colegiados. Nos falta uno, la certificación. Y estar actualizados. Que lo da y estar actualizados. Y el que no esté certificado, pues, cuando entre esa ley, se acabó. Es mi punto de vista. Bien, eso es en el término, en lo que respecta al ejercicio de la profesión periodística. Nada más que acuérdense que estamos analizando el problema que tienen los periodistas con esta nueva ley, ¿no? Porque nos metimos a hablar de la inseguridad pública, del general Cervantes, de la incapacidad que hay en los ministerios públicos. Todo está relacionado en cierto modo, pero estamos hablando de la inquietud que existe en los periodistas porque sienten que sus derechos están siendo trastocados. José Julio. Pues realmente, la verdad, nosotros ya no tenemos confianza ni en la fiscalía, en primera. Eso está peor. Nosotros lo que queremos es que la federación sea directamente quien trate los asuntos de periodistas para el esclarecimiento total, a partir de que esté puesto en marcha y que en verdad se designe a 4 compañeros
para que formen parte de ese mecanismo y le dé seguimiento a todos los asuntos de homicidio, de desaparición, de agravios que se han dado ahorita muy seguido, en lo cual la mayoría de los compañeros no quiere saber nada de la fiscalía, porque no hay confianza, ni en las policías estatales. ¿Cómo van a dar seguridad? A ver, ¿cómo van a dar seguridad? Hay 200 elementos de la Policía del Estado despedidos. ¿Con qué herramienta? Como dijeran, hay 700, 300 para acá, 200 para allá, y 10 están en la comandancia, ¿no? Digo, en verdad, yo creo que la Fiscalía está pasando por la peor de las crisis, por eso era la intención de jalarse esos recursos de la 463 para poder mantener esta nueva, el mecanismo para que tuviera recursos. Yo realmente quiero darte una noticia, porque hoy salió publicado también una determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que solo jueces federales podrán enjuiciar delitos cometidos contra periodistas, que es justamente lo que tú estabas diciendo, y eso me llevó a acordarme, y aquí traigo la nota, mira, y está publicado el día de hoy, y está publicado en la página de la Suprema para que vean. Entonces digo, ustedes abogados lo pueden checar. Entonces realmente se ha ido perdiendo mucho la confianza, y bueno, el fiscal, la verdad, es muy bueno como abogado litigante, pero como funcionario no nos ha dado a nosotros ninguna garantía de querer esclarecer, mientras, ojo, le voy a decir, mientras en los crímenes de periodistas estén metidos las manos de los políticos. Es la impunidad. El asunto de Pacheco, cuando entró el gobernador de Taxco, está involucrado funcionarios de Taxco, el alcalde, diputado, y el asunto de Cecilio está involucrado el diputado, señor que tiene impunidad, Beltrán, que es no sé, que tanto lo nombra el fiscal Tequilero, y también está involucrado el comandante regional de la Policía del Estado. Entonces, yo realmente, a nosotros sí nos preocupa, la verdad, porque la fiscal no nos garantiza la confianza. Bueno, en la fecha que ni se presenta, a mí no me ha hablado. Ya le vi tomando la protesta, yo no sé, ha de querer, bueno, yo le voy a hablar, ni conoce, nada más te das una idea de cómo estamos mal. Yo creo que debe de haber respeto, tiene los teléfonos de las delegaciones, que por cierto somos 7 en el estado, las más reconocidas del Sindicato Nacional de Autores de Prensa, y por ahí empezamos y vemos y decimos, bueno, la fiscal, la nueva fiscal, porque bueno, ya está tomada, le tomaron protesta el fiscal, que ¿sabe qué es lo que pasa? Al gobernador le está ganando el tiempo, quiere sacar esto ya, porque el asunto no le viene tan fácil para que este mecanismo que desde hace años ha estado en las manos de gobernadores. Este canijo de Rogelio Ortega, el que salió, tenía que haber mandado desde el presidente Calderón, estaba esta propuesta, nada más que vinieron crímenes de compañeros y a Peña Nieto lo tuvo que mandar el mecanismo a todos los estados. ¿Usted cree que va a haber unidad? ¿Usted cree que va a haber una capacitación? ¿Usted cree? No hay recursos. Si estamos viendo en la actualidad la Fiscalía en Guerrero, que no hay papel, no hay muchas cosas que los ciudadanos tienen que tener una atención expedita, no lo hay. Entonces, en verdad, ese es otro paso que vamos a dar. Lo que queremos ahorita es ver que se quite la derogación, y ahí viene el siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que nos interesa es esto, a lo mejor podemos decir, pues no estamos conformes con esto. ¿Por qué? Porque no tenemos fe a la policía ministerial. Ese es mi punto. Señor
Señores abogados, les hago la pregunta a los tres. El cambio de lo que acabo de dar lectura respecto al acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, me imagino que cambia la perspectiva de muchas de las cosas que hemos hablado aquí, ¿o no, a su juicio? No, en mi opinión, no. Okay. Porque si la fiscal integra las carpetas, pues tendrá que ejercer la acción ante los juzgados federales. Pero en mi opinión no afectaría. Una cosa hay que precisar. Una es la investigación del delito y otra ante quién se ejerza la acción penal. Entonces, si la Corte ha resuelto que son los jueces federales, la misma fiscal especializada puede ejercerla ante los jueces federales. Deberá de ejercerla, ¿no? Así es. Sí, deberá de ejercerla, pero aquí la preocupación sigue siendo la misma, porque al fin de cuentas hemos visto que al integrar la carpeta de investigación, si no se integra de forma adecuada, bueno, pues este nuevo sistema penal acusatorio no está rindiendo los frutos que todos esperaríamos de él, ¿no? Y entonces se vienen las fallas al debido proceso y viene toda la libertad, como también lo hemos estado viendo en los hechos, de muchos que se consideran en los hechos culpables, pero que por las fallas del debido proceso son puestos en libertad. He ahí la preocupación. Pero se hacen los desgloses. Se hacen los desgloses y se mandan al MP de la Federación o al fiscal de la Federación para los ejercicios. O sea, eso es, podrías hacer de la fiscal un agente de acompañamiento en la carpeta de investigación. Que al fin de cuentas sería el Ministerio Público Federal el que tendría que integrar esa carpeta de investigación. La fiscal entonces, sería ¿cuál como es? un acompañamiento. Solamente coadyuvante, pero no determinante. Señor licenciado Montes. Bueno, yo veo lo preocupante en todo esto, es que todo el mundo, ya aquí lo dijo el presidente del sindicato de periodistas, todo el mundo se quiere ir a la Federación. ¿Sí? Las víctimas de desaparecidos quieren irse a la Federación, los periodistas quieren irse a la Federación, ¿sí? El delito de extorsión a la Federación, porque hizo una reunión Evodio también y eso dijo, a la Federación. Todo el mundo quiere irse a la Federación. O sea, eso significa que las instituciones estatales no están respondiendo. Por supuesto. ¿Sí? Y que todo quieren que se lo resuelva la Federación. Y eso es lo preocupante. ¿En dónde queda entonces la seguridad del ciudadano acapulqueño o del Estado en general? Y la probidad de quienes dirigen al Estado, ¿no? ¿Sí? ¿no? Sí. Todo el mundo tiene solamente confianza en los jueces, en las instancias del Poder Judicial Federal y la Suprema Corte. Es una crisis de institucionalidad que Claro. tenemos en Guerrero. Pero Esa es que la cuestión. de alguna forma nosotros mismos, los acapulqueños, debemos arreglar, ¿no? No es a la Federación, sino como yo lo estoy diciendo, es entonces cambiar el viejo sistema en el que estamos. Me decías, licenciado Boyas, que no crees tú en lo de que es la evaluación y control de los que ocupen como funcionarios públicos. Yo nomás te voy a recordar que el fiscal de Nayarit, detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas. Pero fue evaluado en este país y fue aprobado. No, fue puesto por el gobernador, y el gobernador, cuando lo entrevistó de Mola, pues le dijo que él tenía toda la confianza del mundo de ese gobernador, pero un día antes de que había sido agarrado. Ya desde ese día que se había dado cuenta de que lo habían agarrado por cuestiones de drogas y todo, pues ya no metía las manos por él, y que él garantizaba porque Nayarit estaba tranquilito. Pero no solo eso, sino que esa persona de la que hablamos recibió premios nacionales como uno de los mejores fiscales. Así que no era nada más el compromiso del gobernador. Perdón, es el premio de Wallace, el que me estás diciendo. Ella lo desmintió, que ella no le dio ningún premio al fiscal, Wallace, no. a él, No. que se lo dio al Estado por su buen comprensión, pero no a él en especial. Bueno, de todas maneras había un reconocimiento nacional por el eficiente trabajo que desempeñaba como fiscal en su estado, a pesar de que al final se dieron cuenta de que jugaba con los dos bandos, ¿no? Así es.
Ahora, el caso de Rogelio Ortega, Mauricio, por ejemplo, cuando él regresó la terna, yo participé en ese proceso y tuvimos oportunidad de dialogar. Cuando dijimos, bueno, ¿cuál fue el criterio? Por amigos sé que la respuesta fue, yo no firmé las propuestas. Entonces, muchas cosas pasan, o el gobernador deja que pasen sin actuar. Queriéndose lavar las manos como Nerón, ¿no? Me dice, no fue Nerón, fue Pilatos. Bueno, y Nerón no se lavaba las manos. Señor Félix Tapia, por favor. Pues retomando mi presidente. el criterio de la Corte, pues hay Sí. que observarlo, Sí. porque te da lineamientos. En el nuevo sistema no existe acompañamientos, existe asesor jurídico de la víctima, Ujú. y el que ejercita acción penal es el que inicia de acuerdo a la competencia. Correcto. El Ministerio Público del Fuero Común puede hacer un desglose al Ministerio Público Federal en cuanto a los delitos que le corresponde conocer a él, y ya desglosa en Sí, un hay momento federales. dado pues, cuestiones federales, no. Entonces hay que ser muy cautelosos en el criterio de la Corte, porque ha de definir ciertos parámetros, ¿no? A lo mejor ya esta ley ya está funcionando en otros estados y nosotros estamos atrás y se está basando en esta ley. Hay que tener cuidado. Hay que analizarla, porque realmente estamos en pañales ahorita nosotros. No, de eso sí, la verdad de que estamos en pañales, te lo digo porque pues aquí está, mira, mi denuncia se tomó 1 año y medio para que la conociera un juez, y el día que la conoció dice, ante tal tesitura, la suscrita llega a la conclusión de que no se acreditan los elementos materiales del ilícito, de amenazas, tomando en cuenta que es el Ministerio Público Investigador no recabó datos precisos para configurar el ilícito, materia de análisis conforme a los numerales 14, 16, 21, 102, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Llevaba esta consignación, la de la PGR, la averiguación de la PGR y la averiguación del Estado. A mí me quedan dudas cuál es la que falló, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que conoce muy bien el doctor Mayagoitia, nos salimos un poquito del tema, de que 8 años perdidos, doctor. Bueno, En la cuestión desde de- el momento en que se aprobó el sistema penal acusatorio, se le dieron a los estados, a los gobiernos de los estados, y en términos generales, la etapa de preparación fue de 8 años. En esos 8 años fluyeron los recursos, se debieron de haber construido, por supuesto, los necesarios, ¿verdad? Los idóneos, dijeran ustedes, para haber construido los edificios, las salas adecuadas para los juicios orales, etcétera, ¿no? Haber preparado a la policía investigadora, o sea, fueron 8 años. Y los ministros de la Corte, en donde yo tuve la fortuna de estar ahí presente como testigo, dijeron 8 años es más que suficiente para que los estados hagan y deshagan, y sobre todo se les va a dar con qué. Así es. Y llegaron los 8 años y todo el mundo se dio por sorprendido y dijo, ¿cómo? ¿Mañana juicios orales? Y no habían hecho absolutamente nada. Eso es, esa es la realidad. Pasó Sí. lo de los maestros contra la reforma educativa, que pensaban una contrarreforma, y resulta que también los abogados esperaban una contrarreforma en materia de oralidad, que nunca llegó. O sea, no va a haber contrarreformas. No, Hay que no. capacitarnos, hay que estudiar y hay que entrarle. Es lo único. Pero Bien, Mauricio. ¿cuánto tiempo nos vamos a tener que esperar? ¿Cuántos muertos? Digo, ahí yo preguntaría, ¿cuántos muertos tiene que haber para que ya les caiga el 20 y se pongan a trabajar? Mira, desafortunadamente hay denuncias que la capacitación, en los dineros que dio la Federación para la capacitación del nuevo sistema de justicia penal, pues la verdad, se los quedaron, se los robaron. Pero yo creo que ahí es en donde habría que poner el dedo en la llaga, ¿verdad? El Contralor General Del Estado, el auditor el general. Auditor General de la Federación. Y el del Estado. Y el del Estado, por supuesto, pero el de la Federación primero que ninguno, porque el dinero era dinero federal. Claro. Entonces, él tiene injerencia y él debe de intervenir sobre todo en revisar la aplicación de los recursos.
Y eso ya no le compete al gobernador Astudillo, porque cuando llegó el gobernador Astudillo debió de haber estado todo listo y no había nada. No se quemó en el edificio. Pues no sabría, pero de que estamos los que tenemos problemas y necesitamos el Ministerio Público, nos cuesta mucho dinero, ustedes lo saben, peritajes, que para las copias, que para la mecanógrafa, que para el Ministerio Público, si queremos que más o menos adelante. Yo tengo ahí unos 2 videos que me gustaría, y si lo cree prudente Adelante, el doctor, por favor. pasarlo para que también nos den una reflexión de qué es lo que estamos pasando y de lo que estamos sufriendo y de que está enfurecida la gente. Por favor. Sí, por favor. Pasado en la audiencia del día de hoy, y que esta juzgadora ha escuchado el hecho en materia de formulación de imputación, así como los datos que han sido incorporados por parte de la gente del Ministerio Público. Estamos frente a un asunto donde, una vez más, y lo digo con todas sus letras, la Procuraduría del Estado de Morelos deja de asumir su responsabilidad y pretende que sea este tribunal, a través de esta juzgadora, quienes asuman las consecuencias sociales en relación a la resolución que en este momento se va a dictar. En el presente asunto ni siquiera tengo las bases para entrar al fondo del estudio, toda vez que existe una formulación incongruente. Se supone que estoy frente a agentes del Ministerio Público, que son peritos en derecho, que son técnicos en derecho, que están obligados a actuar en todo momento con total objetividad y con total lealtad en el proceso. No obstante, la formulación de imputación, y aquí lo más lastimoso sería pensar que se está frente a una formulación, ya no sé si por ignorancia, porque en verdad ya no sé cómo calificarla, o si es adrede, esa falta de pericia en la formulación de imputación. Y procedió a establecer las lesiones, las múltiples lesiones que presentaba. Pero curiosamente, omite mencionar en la formulación de imputación 2 lesiones que para esta juzgadora resultan relevantes. No las menciona. Las lesiones que presenta en el área del cerebro y las lesiones que presenta en el estómago. Posterior a hacer la narrativa de las lesiones que presenta, dice las personas que deponen en su contra y da la calificación jurídica. No obstante, en su hecho en materia de formulación de imputación, jamás me establece cuál fue la conducta desplegada por cada uno de las personas que tengo en carácter de imputados. Se advierte que lo que pretende que se les vincule a proceso porque ellos fueron las personas que los detuvieron y porque ellas fueron las personas que los lesionaron, y derivado de ello vino la causa de muerte. Sin embargo, en toda su narrativa de hecho formulación de imputación, no me establece en qué consistió la conducta de acción que cada uno de ellos desplegó. Es decir, cómo cada uno de ellos golpeó, en este caso, al sujeto pasivo del delito. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Bajo qué circunstancias? Estamos por el delito de homicidio calificado. Si bien es cierto, me invoca una autoría indeterminada,
como peritos en derecho, esa figura se utiliza cuando varios autores participan en la comisión de un hecho, pero no sabemos quién da el golpe mortal. Pero ello no hace nuga la exigencia de que me deban de establecer qué acción desplegaron de cada uno de ellos. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo lo golpearon? Puede ser que no se tenga quién de ellos dio el golpe mortal si así sucedió. Y ello daría pauta a una autoría indeterminada. En esta tesitura, al no estar establecida en el hecho en materia de formulación de imputación las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión, su tiempo, modo y lugar de comisión no es como llegó al colegio heroico militar. El hecho, materia de formulación de imputación bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar debe ser dónde, en este caso, se le ocasionaron, bajo qué circunstancias de tiempo, modo y lugar fue golpeado el sujeto pasivo del delito. No se establece en ninguna parte del hecho materia de formulación de imputación. Tampoco se establece la participación de ellos. Reitero, el que sea indeterminada es por cuanto al resultado, pero eso no implica que no se deba describir la actuación que tuvo cada uno de ellos en el hecho que se le imputa. Esto hace imposible hacer efectivo el derecho de defensa que tiene a su favor cada una de las personas que tienen el carácter de imputados en esta sala de audiencia. Pero también, esta juzgadora, en pleno ejercicio de las facultades que tiene, y para efectos de no generar impunidad, porque la víctima también, y en este caso, quienes tienen el carácter hoy de ofendidos, tienen derecho a una administración de justicia. Tienen derecho a que el Estado les administre justicia. Y no puedo ser partícipe de lo que pretende la Procuraduría. Vincularlos con una formulación con notorias deficiencias. Ello daría a la postre una libertad lisa y llana. Y eso sí sería generar impunidad. Pero desde ese momento, en primer lugar, sí quiero hacer notar las severas inconsistencias de los datos de prueba. Cierto, hay una entrevista que se practica a la madre de la víctima, donde si bien es cierto no es testigo presencial de los hechos, pero da cuenta de la preexistencia de la vida humana de su hijo, quien contaba con salud, quien lo tuvo a la vista hasta las 4 de la tarde, de ese día 28 de febrero. La Fiscalía, su investigación, se hace consistir únicamente en recabar, en primer lugar, un informe que emite un médico legista, en el cual todos escucharon las múltiples lesiones que presentaba Erwin. Todos escuchamos aquí en esta sala de audiencia que presentaba lesiones a nivel o en el área del cerebro. Todos escuchamos que presentaba, en este caso, sangrado en el estómago. Pero el médico concluye que ni siquiera puede determinar la causa de muerte. Yo me pregunto, ¿cómo sin determinar una causa de muerte la Fiscalía se atreve a pedir vinculación a proceso? Cuando ni siquiera podemos establecer el nexo causal. ¿Qué quiere esto decir? Debe haber entre la acción desplegada por parte de los activos, la causa de muerte, debe de haber una relación causa-efecto, es decir, que las lesiones que tú me produjiste trajeron como consecuencia la pérdida de la vida humana. Y la Fiscalía, sin tener siquiera ese dato de prueba, se atreve a formular imputación.
La Fiscalía tampoco pide la data de las lesiones. Me dice el fiscal, no lo estableció el médico legista. Sí, pero les recuerdo, fiscales, los directores del proceso son ustedes. Y ustedes saben la trascendencia de la data de lesiones. Es decir, a través de ello, esta juzgadora deberá establecer si esa data de lesiones pudiera ser o no imputable al hecho materia juzgamiento. Es un dato trascendental que tampoco vierte la Fiscalía y tampoco lo pide, curiosamente. Tampoco pide cómo es posible que si se supone que el sujeto pasivo, el hoy pasivo, Erwin... Cuestiones de tiempo ya llega a ser... Pero pues queda en claro nuestra preocupación como periodistas de que no estamos dentro de una procuración de justicia. Volvemos a lo mismo, la capacitación. Ahí se evidencia la actuación de la Fiscalía. Si un fiscal para atención a periodistas no está capacitado en este nuevo sistema, ese es el resultado. La capacitación es importante. También veo, de cierta manera, un exceso por parte de la juez de control. Porque si bien es cierto, el Ministerio Público es un órgano monopolizado y persecutor del delito, pero hay que ver que en este nuevo sistema penal, el que tiene a cargo la investigación inicial es el primer respondiente. El primer respondiente puede ser el policía, puede ser el perito o puede ser el fiscal. Habla de un homicidio donde el Ministerio Público o la Fiscalía no maneja grado de participación criminal o conductas desplegadas o la forma en que lesionaron y que esas lesiones a futuro le quitaron la vida a la persona esta. Vuelvo a insistir, ahora las técnicas obligan a ser precisos, claros, medulares en la imputación de delito. Un alegato de apertura, un cierre de alegato, y precisamente es la Fiscalía en la cual está sosteniendo toda esa carga. Y este es un resultado, es un resultado que nada más está dando Morelos. Aquí en Acapulco ha sucedido, han expulsado de salas a defensores. Este es un ejemplo solamente, el hecho de que estén en Morelos. Sí, este es un video que agradecemos la cortesía de internet que nos los da, pero pues sí, es lo que estamos viviendo y es el temor en que todo el estamos país teniendo. Sí. Y aquí lo decía el doctor, lo ha dicho y yo sí estoy muy de acuerdo con él, que no es lo mismo la práctica como se hacía antes, cuando lo escribían a máquina, como ahora lo tienen que dar oralmente. ¿Sí? El ejercicio del pánico escénico es el primer temor, y luego pues la agilidad mental, ¿no es así, doctor? Efectivamente. Señor licenciado Boyaz Bernabé, ¿cuál es su punto de vista sobre lo que acabamos de ver? Su opinión. No vimos completo el video, pero lo con recuerdo lo que vimos perfectamente. Sí. En mi opinión, la juez anda buscando fama y protagonismo. En mi opinión se excede porque todos en la sala deben ser tratados con el debido respeto. Si lo hubiéramos visto completo, veríamos cómo después empieza a regañar a todo mundo. Entonces, en mi opinión se excede. Lo otro, distingamos que el derecho penal no es totalitario de momento, lleva sus fases. Mientras que para la vinculación requieres que se presuman participaciones o que haya participaciones, no se requiere específicamente qué hiciste tú, sino que sí haya elementos que permitan presumir que participaste. Entonces, en mi opinión, ella, insisto, busca fama y incurre en un exceso. Hay varios, hay varias que buscan fama, porque no es el único, sí, en esos términos. Pero además distingamos, una cosa es que en un caso específico el fiscal falle y otra que el sistema falle. De acuerdo. ¿Sí? Eso sí. También tenemos que verlo. Licenciado Montes. Bueno, yo quiero manejarles esto. Primeramente, es el choque de dos culturas. Es el choque de dos paradigmas.
todos fuimos creados, de alguna manera, todos, educados, durante 80, 70 años en que duró el régimen anterior, fuimos educados a la forma y a la imagen de un régimen. Y el sistema político, económico, en el que nos educaron, en el que vivimos, era el que el Ministerio Público, con todas sus deficiencias, era utilizado y ocupado para la tortura, y de esa manera estaban manejadas las demás instituciones, incluso hasta la Corte. Aceptaba de alguna manera hasta la tortura. Y me preguntará por qué. Porque aceptaba la declaración del detenido, del inculpado, ¿verdad? La aceptaba en su primera declaración. Como confeso. Como confeso. Y obviamente, si manejaba que había sido torturado, muy difícil de probarlo. Son el choque de dos culturas. Nos dieron 8 años, usted señaló, y en 8 años los estados de la República, por eso hablo de una crisis institucional de los estados de la República, ¿sí?, en donde no hicieron caso. Nosotros, como barra de abogados, les estuvimos diciendo, incluso todavía al gobernador Astudillo, cuando nos visitó, le estuvimos diciendo que no teníamos las estructuras para iniciar que ya se acercaba para iniciar los juicios orales. El nuevo sistema penal. El nuevo sistema penal, así era. Y que era necesario poner, estamos hablando ya a 1 año o menos de 1 año. O sea, quiere decir que en 8 años no se hizo nada, o muy poco. Nada. En la fiscalía sí hubo capacitaciones. Hubo cursos, al menos lo simularon o presupuestalmente se gastaron el dinero. Sí, pero no es así. Es que no solamente eran los cursos. No. Vuelvo a insistir otra vez, es una profunda transformación de la Procuraduría o de la Fiscalía. Una metamorfosis. Totalmente. Pero como está, voltearla. Sí. Yo no entiendo todavía. Pasar de gusano a mariposa. Así es. Sí. Yo no entiendo todavía. Y quisiera establecer esto. Yo no entiendo todavía. Cuando un estado hace falta el maíz para la tortilla, ¿verdad? O hace falta alguna medicina que está perjudicando a la población, es de prioridad estatal poner los ojos para resolver ese problema, abastecer de inmediato a la población del maíz para haber tortilla, porque si no, va a haber problemas sociales. Claro. El problema de la inseguridad está ahí, el problema de la Procuración de Justicia está ahí, votándonos todos los días, y los presupuestos siguen siendo los mismos, la Procuraduría, la Fiscalía sigue siendo la misma, el Ministerio Público sigue siendo el mismo, sigue actuando con lo mismo, sigue teniendo la misma mentalidad de siempre. El Ministerio Público le hace falta tóner, le hace falta hojas, le hace falta lápices. Seguimos en la misma tónica, cuando ya el paradigma ya cambió, cuando ya cambió el sistema. Y estamos preocupados por darle camionetas a la Fiscalía, y entonces sí, salir en la foto, se está preocupando por la Procuración de Justicia. O sea, es el choque, yo veo ahí, perdón, en la insistencia, es el choque de dos sistemas, ¿sí? Claro. De dos sistemas que van a ir acomodándose con el tiempo, ¿verdad? Debimos ahorita estar en mejores condiciones, no como dice, lo que le dice la juez es cierto, eso es verdad. Claro. ¿Sí? La consignación que hizo, la presentación de pruebas,
No estamos acostumbrados, los datos no estamos acostumbrados a eso. ¿Sí? Y lo peor también del caso es otra cosa, doctor, que no se están cambiando los planes de estudios en las universidades. Eso es lo peor del caso. Siempre ¿Cómo van a venir nuestros próximos abogados jóvenes que vienen a sustituir? Por eso fueron 8 años. Pudo haber salido una nueva generación. Cuando menos, Sí. Así es. Sí. ¿Sí? Pero no se preocuparon los gobiernos de los estados para nada. Ni los rectores de las universidades tampoco. Tampoco, nadie se preocupó. Ahora tenemos las consecuencias. Esto va a ir mejorando gradualmente, sin duda alguna. Nos va a tardar 10, 15 o hasta 20 años para estar todavía en mejores condiciones. Pero eso es lo que yo veo, ¿eh? Y para mí no está mal la juez. Técnicamente ya veríamos que a lo mejor pues trata de adornarse. La señora tal sabe más que el fiscal, sin duda alguna. Pero bueno, si sabe más, mi obligación es estar igual o mejor que la juez y de presentar las mejores pruebas para que no me vaya a rechazar. Fíjense que como el sistema penal acusatorio es a base de juicios orales, ahora la dicción prevalece por encima de la redacción. Ahora bien, si vemos a la señora que se sabe expresar y lo hace utilizando el léxico de Cervantes, que es tan amplio, pues obviamente habrá muchos que admiren esa elocuencia y obviamente minimicen al otro pobre que está ahí, que no sabe o que tiene pánico escénico, como decía Mauricio. O sea, aquí ya el que fungía como abogado y que, el que ejercía su carrera de abogado y lo hacía de manera correcta, adecuada y con éxito, porque presentaba sus alegatos por escrito y bien fundamentados, con jurisprudencia y etcétera. Ahora no sirve para nada si no se puede parar y sostener una conversación argumentativa con otra persona con esa misma calidad de léxico. El señor, si no, puede ser un sabio, pero si no lo sabe decir, en este nuevo sistema no sirve. Señor licenciado. Me dedico a la docencia. Sí. Y siempre he procurado, cuando llego a una universidad a dar clases en materia penal, traen el sistema tradicional. Entonces yo les cambio totalmente el paradigma, ¿no? Eso ya es historia. Una materia obligatoria es la argumentación jurídica. Abogado que no sabe argumentar desde la universidad sale igual que nosotros, a escribir. Abogado que ahorita no sabe los medios alternativos de solución a los conflictos, la mediación, es otro igual que nosotros, la misma generación. La oralidad. Todo va a ser oral. Materia familiar, civil, penal, es oralidad. Y va a estar de por medio la mediación. Obliga a que aquel abogado que no esté certificado en medios alternos no va a poder entrar a ese centro de mediación. Entonces, yo les he dicho, el círculo, si no nos preparamos, si no nos capacitamos, nuestro círculo de trabajo se va a cerrar. Y las generaciones que realmente están de lleno estudiando y actualizándose son los que van a ocupar esos campos de trabajo. Entonces, el abogado que deje de estudiar o deje de capacitarse, pues se va a cerrar el círculo. Y lo que vamos a decir es que el sistema no sirve. Así es. Miren, Al licenciado no le gustó el ejemplo de pasar de crisálida a mariposa. Le pongo el de pasar de ajolote a sapo. No, yo digo que en ese proceso muchos gusanos pasaron a ser mariposas en la vida real. Que fue lo que generó la risa de... No, miren, la oralidad en los juicios no es nueva en este país. Los juicios laborales son orales. Los juicios agrarios son orales. Entonces, yo no veo por qué queramos espantar a las nuevas generaciones o incluso a los compañeros con si no te certificas, con si no sabes argumentar. Por supuesto que saben argumentar. Yo he dado clases y que he dicho, argumentar aprendes haciéndolo. ¿Qué pasa con este nuevo juicio adversarial?
Bueno, pues que tenemos la oportunidad de contradecir cada prueba en el momento que se va presentando. A diferencia del inquisitorio, que era el anterior, al que estuvimos más tiempo, que el MP guardaba su averiguación previa, la armaba a su gusto, se hacía el traje a su modo, y eso le mandaba al juez. Y el juez, que siempre era generoso, partía del principio de que una orden de aprehensión era como un vaso con agua, no se le debería negar a nadie, se las libraba, pero era parte del negocio que tenían los jueces penales. Hoy tenemos esa apertura, pero no es como para que estemos apanicados, como si esto fuera lo nuevo, pues. En este país la oralidad en los juicios es tan vieja como nuestra historia. Pero es lo nuevo en materia penal. En materia penal, claro. Porque en lo laboral se lleva de años. Claro. Pero no se sustentaba en una sala con una video grabado. No en estas condiciones. No. Los juicios tanto agrarios como los que usted señala en la Junta de Conciliación y Arbitraje no tenían estas características. Los agrarios siempre han tenido una sala especial parecida a esta. Sí. Pero en materia agraria ¿Qué pasa? Miren, no hay alegatos de apertura, no, definitivamente. Y no se trata de espantar a nadie, cambio, simplemente de mostrarle a cada quien que la situación ha cambiado. el compromiso de prepararnos lo tenemos siempre, y eso va a ser personal. Como era antes, seguirá siendo ahora. El que quiere estar en la competencia se tendrá que preparar. Eso es inobjetable. Lo único que, reitero, yo no comparto es el drama con que lo quieren vender. Señor licenciado Montes, perdón, tenemos un minuto para su última intervención, por favor. Se acabó. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera decir, y si no, hasta luego, y seguimos. Lo que usted quiera argumentar en un minuto antes de terminar el programa. Sí, bueno, me sigue preocupando principalmente lo de los periodistas. Es necesario insistir, ¿verdad? Llegado el momento, pues hasta la movilización, si es necesario, de que la actitud del gobierno del Estado sea otra, que no sean imposiciones, aún a pesar de que tiene o que pueda tener la razón legal. Actualmente, ya lo señalamos, los nuevos paradigmas, los cambios, ya no estamos en un gobierno autoritario, sino con formas más democráticas. Entonces es necesario que el gobierno del Estado asuma otras actitudes en relación con relacionarse con los problemas de los sectores. En este caso con los periodistas, bueno, tomar en cuenta a los periodistas para el efecto de nombrar a quien va a enjuiciar a las personas a las víctimas, igual tomar en cuenta para el nombramiento. Esto da una parte de una relación gobierno-víctima, gobierno-periodista, y eso es una retroalimentación para el efecto de que el Estado se legitime, porque la legitimación no nomás es cuando el señor obtuvo la votación, la legitimación es diario, constantemente. Entonces es necesario que esa retroalimentación o esa relación esté muy constante, ¿sí? Entonces llamar a la autoridad a que tome otra actitud ante estos problemas sociales. Gracias, licenciado Félix Tapia Espinosa. Pues el llamado al gobierno para que sea incluyente con todos los sectores sociales. Ahorita es la atención a víctimas, a los periodistas, y a futuro van a surgir más temas, porque estamos hablando cuando hablamos de seguridad, qué es lo que nos está afectando. Yo siempre he dicho que hemos tenido dos factores sociales graves. Una, la crisis, que la hemos ido superando, y la otra es la inseguridad, la cual a la fecha yo a título personal no concibo. Entonces es el llamado, hay que buscar las formas, los mecanismos para que todo salga bien, o sea, no nada más sea un gobierno de amigos, sea un gobierno incluyente con gente capacitada que vaya a dar el resultado, que se pare ante un congreso, se pare ante la misma sociedad, ante los órganos afectados, es esto y esto. Señor licenciado Boyás Bernabé, por favor. Pues para despedirme, yo invito
invitaría a que los periodistas se convirtieran en factores de cambio realmente, que usen sus plumas, sus micrófonos para generar conciencia en nuestro pueblo, porque ante la crisis de institucionalidad, ante la falta de gobernabilidad, solamente la sociedad organizada podrá cambiar la situación social. Entonces, yo los invito a que se conviertan en periodistas así tipo Flores Magón o tipo Juan R. Escudero aquí en Acapulco, y realmente que su trabajo se refleje en la organización social. José Julio, por favor, comentario final. Muchas gracias, doctor Mayor. Que realmente nosotros pues vamos a luchar hasta lo que más dé. Desgraciadamente, bueno, afortunadamente José Francisco pues fue un columnista de varios medios a nivel nacional. Su mamá, doña Toquita, quien participó también en varios medios locales de mucha trascendencia de lo que iniciaron aquí el periodismo, en lo cual José Francisco estimaba y veía la carencia de los periodistas, ¿no? Y ese legado que nos dejó, pues bueno, muchas de las empresas por esa situación no cumplen como que lo marca la ley laboral. En las empresas no dan seguro de vida, y cosa de que vemos que este fondo de apoyo arropa a todos. Creo yo que yo invito a mis compañeros, porque esta lucha, hasta no ver el asunto de que se quite esa derogación, la cuestión es de que queremos que esto se mejore y que este mecanismo de protección a periodistas en verdad venga a hacer su función. De antemano, de la Fiscalía no hay confianza, no tenemos confianza, la verdad, en estas Fiscalías del Estado, y vamos a dar otro paso ahí importante. Les agradezco, la verdad, la solidaridad de los abogados. Esperemos esa coordinación para que las cosas desde nuestra trinchera y desde nuestra trinchera de ustedes se corrija un poco de lo mal que se está actuando, de lo que se pretende. Mientras nosotros nos quedemos callados, esto no va a avanzar. Esperemos que sí, de verdad. Barra de Abogados de Acapulco, Mauricio. Sí, yo corto. Me preocupa lo que me acaba de decir el licenciado, que va a tomar tiempo para que esto se ajuste, y pues yo nomás pondría el interrogante que si para ese tiempo habrá periodistas que apaguen la luz. Más que nada se refería a los juicios orales. Va a hablar mucha gente, mucho delincuente libre, y que por eso digo, habrá pero no va a ser. Bien, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia la tarde de hoy. Ya no menciono los nombres porque se nos llevaría otro minuto, pero sobre todo le agradezco, dejo abierta la invitación, por supuesto, para que regresen cuando ustedes así lo decidan. Esta es su casa. Si vemos que la iniciativa sí, ha cambiado, por supuesto. Estamos aquí. Bien, esta es su casa, y yo quiero agradecerles a ustedes su presencia la tarde de hoy, pero sobre todo a usted que nos ve desde sus hogares, y lo invito a que lo haga una vez más, próximo martes, 18 horas 6 de la tarde, en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.